Muy buenas. Bueno, les debía una operación que haya tomado porque en el viaje no pude tomar ninguna operación. Estuve ahí cerca, si vieron el video anterior. Pero en este caso ya estoy acá de vuelta en mi cueva y pude tomar una operación. Así que quería estar mostrándoles que básicamente son los mismos conceptos que hice en los videos del Daily Bias y de la entrada. En este caso me gustaría hablar un poco más de la entrada porque el Daily Bias es bastante simple, pero utilicé literalmente los mismos conceptos y quería mostrarles cómo lo hice y qué es lo que pensé en cada momento, porque aunque los escenarios se pueden repetir, no son exactamente iguales y yo sé que ustedes saben eso, pero esta es la parte en la que tenemos que mejorar nuestra performance, o por lo menos hablo por mí, en la que yo tengo que mejorar mi performance y estar bien y audaz visualmente cuando sucede el mercado en vivo. Así que voy al gráfico para mostrarles lo que tomé. Ahora, la razón por la que no busqué compras es porque toda la estructura está siendo bajista. Si se fijan acá, esto es un high, hace un high más bajo, un low más bajo, hace un high más bajo, después de haber hecho un low más bajo, y ahora nuevamente está creando un low más bajo donde yo esperaba que cree un high más bajo para luego continuar. Pero en sí la estructura está siendo bajista, entonces no sería sensato tener en cuenta la toma de liquidez del low del día anterior para estar buscando compras. Yo tengo que ir donde van las mayores probabilidades, y las mayores probabilidades es en toda la estructura y toda la tendencia. Entonces, teniendo en cuenta este gráfico, que es el gráfico diario, vale aclarar que tengo dos gráficos distintos. Uno lo utilizo para lo que vendría a ser temporalidades macro, que vendría a ser como el semanal, el mensual y el diario. Y después tengo los que vendría a ser micro, que parte de 4 horas para abajo. 4 horas para mí sigue siendo macro, pero utilizo el otro gráfico. Entonces, volviendo a este gráfico macro, veo que la vela tenía mucho potencial para continuar liquidando tanto el low de la semana anterior como el low de semanas anteriores. Entonces, si vemos que incluso la estructura es bajista, y si voy bien a hacer zoom out, digamos, veo que tengo este swing high mensual donde es posible que el precio liquide, incluso tengo estos lows de acá. Así que en términos generales, las mayores probabilidades, por como yo lo veía en ese momento y aún lo sigo viendo, son bajistas. La estructura es bajista, la tendencia es bajista, entonces las mayores probabilidades están en las ventas. Entonces, volviendo a este gráfico, tengo en cuenta que en 4 horas ya había liquidado el low del día anterior, la estructura es bajista. Aún así, espero a que lleguemos a la sesión de Nueva York. Para, como verán, tengo acá marcado este order block. Yo, para antes de las 8 de la mañana no estaba entendiendo bien qué era esta vela. Tuve que hacerle mucho zoom para entender que era una vela alcista dentro de toda esta distribución bajista. Ahora, en esta vela yo la tomo toda, la marco toda, pero en realidad lo más importante para mí de esta vela es esta mecha que produce mucha liquidez, como verán. Pero bueno, vamos a tomar toda la vela. Yo particularmente marqué toda la vela. Esta vela la tomo como un order block donde era posible que el precio retroceda, y acá estar buscando algo, estar buscando una confirmación de entrada. Pero bueno, esta la vamos a poner como H1 y es mi punto de interés, point of interest. Entonces, en mi punto de interés voy a estar buscando lo que vendría a ser la entrada. No necesariamente cuando está el precio en mi punto de interés significa que va a pasar sí o sí. Eso yo ya lo tengo en mente. Yo ya sé que puede que esté ahí las 3 horas esperando que suceda una entrada, una confirmación, pero no necesariamente va a pasar. Pero sí me mantengo expectante de estar ahí buscando una venta. Ahora, en este escenario, que es en 5 minutos, yo para mis entradas busco de 15 minutos para abajo. A veces puedo tomar una entrada en 15 minutos, pero generalmente tiende a ser en 5 minutos o menor. Teniendo en cuenta que estamos ahora en 5 minutos, el precio entró en este punto de interés de 1 hora, que vendría a ser el order block. Ahora tengo dos cosas para mostrarles. En primer lugar, cómo se forma este swing high. Lo voy a estar marcando acá. Este swing high para mí es importante
porque, como había repasado en los videos anteriores, la toma de liquidez se hace en highs y lows anteriores y swing highs y swing lows anteriores. Entonces, en este caso es un swing high porque tenemos que el máximo de esta vela es mayor, o sea, está por encima del máximo de la vela anterior y de la vela siguiente. Y el segundo punto es que dentro de este punto de interés, el precio toma liquidez de ese swing high. Ahora, uno de los requisitos que yo necesito para tomar una entrada es que el precio tome liquidez. Y acá es donde lo veo. Se puede ver incluso más claro en una temporalidad menor, como por ejemplo 3 minutos. Acá tenemos este swing high. Y si adelantamos, el precio eventualmente toma liquidez. Ahora, una vez que toma liquidez, yo lo que voy a estar buscando es un quiebre de estructura. Entonces, si adelanto el precio, veo que acá en M3 se produce un quiebre de estructura. Vamos a ponerlo en rojo, que significa quiebre para mí. Entonces, este quiebre de estructura se produce en M3 en 3 minutos. Si vamos a 5 minutos, no se va a ver el quiebre de estructura, porque para que haya un quiebre de estructura, el precio tiene que ir por debajo de este low. Y ya ir por debajo de este low, primero seguramente el riesgo-beneficio va a ser muy bajo, y además teniendo en cuenta de que son las 9 y 10, era muy probable que el precio llegue a las 10 de la mañana sin necesariamente tener una entrada. Entonces por eso bajé a las temporalidades menores. Pero aún así puedo entender que en 5 minutos me muestra que el precio, una vez que entró en el punto de interés, en el order block de 1 hora, tomó liquidez de este swing high, hizo una reacción bajista. Así que eso son buenas noticias. Pero para verlo más claro, paso a temporalidades menores, como por ejemplo M3. Incluso puedo verlo en M2. También vemos este quiebre de estructura. Y teniendo en cuenta esto, voy a esperar una vela alcista. Esta no. Esta sí. Acá ya se completa este low. Y teniendo en cuenta esto, vamos a utilizar las herramientas para tratar de descifrar cuál es el mejor punto de entrada. Entonces, en primer lugar, si pongo los retrocesos OTE, puedo ver que todo lo que esté por encima del 50% es un buen punto. Entonces, a esto le sumamos que acá hay un imbalance. Este imbalance es de 2 minutos. A la vez, también tengo lo que vendría a ser este order block, que es la vela que literalmente toma liquidez de este swing high. A la vez, tenemos este order block, este breaker block, o order block en quiebre, como quieran llamarle. Entonces, todos estos puntos son puntos interesantes para tomar una entrada. Ahora, ¿qué es lo que hice yo? Bueno, en primer lugar, tomé en cuenta el retroceso OTE, así que todo lo que esté por encima del 50% iba a ser un buen punto de entrada para mí. Entonces, este breaker block no lo iba a utilizar tanto. En segundo lugar, iba a tener en cuenta varias temporalidades, como por ejemplo 3 minutos. ¿Qué es lo que se me muestra en 3 minutos? En 3 minutos puedo ver tanto este order block como este imbalance de acá. Ahora, en este caso, yo lo que quise hacer fue entrar a M1, y en M1 se puede ver este breaker block, teniendo en cuenta el cuerpo de las velas. Entonces, este breaker block resulta que está por encima del 50%, coincide con el imbalance de M2, con el imbalance de M1, y encima por encima, y además por encima tenemos el order block tanto de M1 como de M2 como de M3. Así que para mí este era un buen punto de entrada y puse mi orden límite acá. Stop justo por encima de este high, creo que le había puesto como algo así, casi como 6 pips. Y esperaba que el precio, vamos a una temporalidad un poco más alta, vaya de liquidez en liquidez. Entonces, si entró a este punto de order block, donde la vela tenía liquidez, toma liquidez de este swing high, entonces yo estaba esperando que ahora busque liquidez de ventas. Entonces, ¿dónde se encuentra la liquidez de ventas? Bueno, claramente en este low.
No, yo particularmente no cerré en ese low, ahora vamos igual a verlo, pero esperaba que el precio eventualmente, como análisis, liquide ese low. Ahora, si nos adelantamos, vamos si queremos a un minuto para ver cómo es que reacciona a mi punto de entrada. Adelantamos. Boom. Ahí vemos que ya entró. Vamos a ver cómo se ve en 2 minutos. En 2 minutos, acuérdense que también teníamos este order block, que no lo utilicé como punto de entrada, solamente para asegurar, pero también este es un punto importante. Vemos como el precio toca ese order block, pero falla en cerrar por encima o incluso lo rechaza completamente porque deja la mecha. En la siguiente vela también deja una mecha y nuevamente hace una doji, nuevamente deja la mecha y ya hay un cierre por debajo, haciendo esa reacción bajista que me gusta ver. El precio eventualmente termina yendo hacia abajo y ya a este punto en el que cierra, o por lo menos no cierra por debajo, pero ya hace este quiebre de este último low, ya acá estaría usando el stop loss en break even. Ahora el precio eventualmente, si lo ven, continúa bajando. Ya por esta zona yo cerré en un poco llegando a 1 a 3, algo así como 2,5. Lo hice principalmente porque al haber este quiebre de estructura, se podría decir, como ven acá, ven que el precio fue hacia arriba, entonces era posible que el precio quizá reaccione a lo que vendría a ser este order block de acá. Entonces yo preferí cerrar ya por esta zona, pero sí tenía en cuenta que podría tomar la liquidez de este low. Vemos qué hace el precio eventualmente. Es liquidar ese low. Obviamente pudo haber tenido mucho más profits, pero yo también me trato de mantener en lo seguro. Así que repasando, sabía que la estructura diaria y de las temporalidades más grandes era bajista. Encontré mi punto de interés en este order block. Creo que esta fue la clave de entender que si el precio estaba siendo bajista, en Londres, como verán, fue bajista. Entonces, si en Londres la estructura es igual que la estructura general, es decir, bajista, yo lo que espero es una continuación en Nueva York. Ahora, no voy a entrar en cualquier punto, voy a entrar en un punto de interés. Este punto de interés vendría a ser el order block de 1 hora, que es un punto donde el precio hace un retroceso, ataca todas ese bloque de órdenes y eventualmente busco una confirmación de entrada, como puede ser M3 en este caso, que se ve claramente este quiebre de estructura. Busqué todos mis puntos de interés, van a ver si repiten el video, van a ver todos los puntos de interés para la entrada, como era el order block, como era el imbalance, como era el break block, como era el retroceso de OT. Utilicé todas esas y traté de buscar un punto intermedio entre todas esas y cuál me cerraba más. De vuelta, no hay una opción correcta. Mientras tengas profit, creo que vas a estar en lo correcto. Pero lo que es importante es que te cierre. Por ejemplo, pude haber tomado la entrada en el order block de 3 minutos, por ejemplo, este de acá, que coincidía con el order block de 2 minutos. Un stop loss, vamos a ponerle 4 pips, y hubiese tenido un riesgo-beneficio mucho mayor. Pero bueno, es lo que me cerraba a mí. A mí me gusta entrar en una zona donde haya imbalances también. Entonces ese break block de 1 hora, de 1 minuto, como vamos a ver acá, el break block de 1 minuto, me cerraba porque estaba también en la zona de imbalance de M2 y M3. Ese fue el trade de hoy, ese fue la lógica de pensamiento que tuve. Y nada, espero que les sirva. Llegamos a los 2000 suscriptores, la verdad les agradezco. Agradezco que hayan encontrado valor, me alegra mucho, en serio. Pero bueno, yo en particular no siento que mi misión sea enseñar en sí. Si no, me dedicaría 100% y le digo, chicos, vamos a estar haciendo una clase en serio. Pero no siento que por el momento sea mi misión.
creo que mi misión ahora es mostrar mi trayecto y creo que seguramente pueden entender algo de eso y lo que utilizo son los conceptos de ICT, como lo he dicho siempre, y realmente funcionan. Así que si pueden aprender y encontrar algo valor en lo que yo hago, buenísimo, pero no es que me dedico a enseñar, simplemente muestro mi camino y muestro qué es lo que hago. Así que gracias por los comentarios de los videos anteriores, de los 3 últimos, creo que hay un montón de comentarios re lindos. Y nada, realmente me alegra el corazón que les sirva. Así que seguramente voy a estar haciendo estas cosas, este tipo de análisis. Así que nada, les agradezco mucho y gracias por el amor y nada, nos vemos en el próximo.